Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por NDT. Arriba llevemos nuestra nación. Volvemos, por supuesto, con Chaco Boreal de fondo acá. Justamente Hammer, estamos con David Acosta, Sergio, Jordan, son unos ídolos, ¿verdad? Que todos los sábados están apoyando siempre mi programa. Dice, buenas tardes, soy la cadete del primer curso fusilero Fátima Bergman y me sería muy útil para mi formación. Mira, imagínate, los chicos de la academia, los cadetes, saludos a mis queridos cadetes de la Academia Militar Francisco Solano López, por supuesto que te va a servir. Acá muchísimos cadetes están escribiendo, Matías Mendieta también, me gustaría participar del sorteo, por supuesto. Me dice, no me pierdo tu programa. Bueno, los que me dicen que no se pierden mi programa son los primeros de la lista. Jordan, por favor, para el sorteo. Los que dicen que no se pierden el programa. Bueno, capitán, te cedo la palabra, por favor. ¿Qué estrategia es la de todas las que se utilizó en el Chaco? ¿Cuál es la que, como soldado, cuál es la que más te llena de orgullo? De todas las situaciones, ¿verdad? Bélicas, de las batallas, ¿verdad? Sí. Las estrategias que usaron así como soldado, como militar, ¿cuál es la que más te llenó de orgullo a vos? La que más me llenó de orgullo es, lógicamente, la batalla de Cañada del Carmen Independencia. Contanos sobre esa batalla. Porque tienen varias repercusiones y voy a citarlo. Por favor. Sí. La batalla del Carmen Independencia, que está en el libro del general Manuel Rodríguez Sosa, está ampliamente comentada, investigada. Dice que se inició el 11 de noviembre del 34 y finaliza el viernes 16 de noviembre de 1934. Fue la batalla que marcó la diferencia y la más decisiva. Fue la batalla ejecutada mediante 2 patrullas de reconocimiento y exploración, 31 de octubre del 34 al 7 de noviembre del 34. La exploración norte a cargo del teniente de reserva Cecilio Escobar Rodas de la 8ª División con 9 soldados. Y la exploración sur a cargo del teniente de reserva Jerónimo Vidal con 20 soldados. Fue la batalla donde se cumplieron todas las fases de la ofensiva. Marcha para el combate, reconocimiento en fuerza, ataque coordinado, explotación del éxito y persecución. Fue la batalla donde se ejecutó acá algo muy importante. Sí, por favor, capitán. Sí. Que también veo que Rodríguez rápidamente he visto que le menciona también. Fue la batalla donde se ejecutó el plan del mariscal José Félix Estigarribia de encerrar en un gigantesco triángulo al núcleo del enemigo emplazado y concentrado en la zona del Carmen Independencia, cuya base operaría la primera división, cuyo comandante era el mayor Juan N. Barrios. Su misión era amarrar al enemigo. Al norte o a alguno de los lados estaría el comandante de la D8, general Eugenio Agaray, y al sur el comandante de la segunda división, comandante Aristides Rivas Hortellado. Las 2 patrullas mencionadas trajeron el itinerario de marcha de las columnas de maniobra. Esto es muy importante. Las 2 patrullas entonces trajeron el itinerario de la marcha. Fue la batalla que destruyó a 2 divisiones bolivianas. Fue la batalla que permitió la caída de Vallivian, que ya estuvimos comentando. La marcha a Grendahue y la ofensiva sobre el Parapiti. Fue la batalla de menor costo y mayor repercusión. Bárbaro. Fue la batalla de mayor botín de guerra. Es un error mencionar que fue la batalla de Escuela. La batalla de Escuela fue Boquerón, donde aprendimos a conocer el terreno, el enemigo, fundamental. Vallivian es el símbolo de la dominación boliviana en el Chaco, que ya estuvimos diciendo también. El principio de guerra, tu pregunta, el principio de guerra utilizado fue el 7º, que es la maniobra. Existen 9 principios de guerra. Fue la batalla que permitió la caída del presidente boliviano doctor Daniel Salamanca y reemplazado por el vicepresidente doctor Tejada Sorzano. 27 de noviembre de 1934, prácticamente 8 días después.
el prestigioso historiador boliviano Roberto Querejazú Calvo, en su libro Historia Política y Militar de la Guerra del Chaco, en la página 373, dice que ¿Qué dice? es el apogeo de la tragedia. Bárbaro. Bueno, quiero leer otro mensaje, porque hoy te estoy llenando de preguntas, mi capitán, pero vas a tener que soportarme, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Dice, acá está. Acerca del mariscal Estigarribia, el coronel chileno Aquiles Vergara Vicuña, protagonista de la Guerra del Chaco, escribió en su libro La Guerra del Chaco en la página 467. Posteriormente al armisticio de Campo Vía, propuesto por el Comando Paraguayo, después de las operaciones de Aliguatá y Campo Vía, viene a confirmar el invencible espíritu de seguridad y cautela que conformaba la conducta conductora del que post-mortem llevaría el título de mariscal del Chaco, pues este último acto permitió un alivio salvador para los restos del ejército boliviano. Escapado del desastre, no podía tener otra justificación que una enorme desorientación o una excesiva prudencia. Saludos al doctor Federico Franco, que nos envió este mensaje, que está viendo el programa. Qué bien. Saludos. Ya le ponemos también Muchos para... saludos, doctor Franco. le ponemos también para que participe del sorteo, ¿verdad? Porque yo creo, el ejército paraguayo está escuchando el programa, ¿verdad? Dice, así es, distinguida profesora, todos quieren, y mis oyentes del Estridor de las Armas, todos están enloquecidos que quieren esto. Dice, aprovechando los comentarios, el señor comandante habla sobre el liderazgo del mariscal Estigarribia. Bueno, otra de las cosas que quiero compartir también es lo que nos escribe acá en el libro el general Rodríguez. Por ejemplo, él usa materiales de ciencias militares, y yo me di cuenta del uso que él le da, ¿verdad? Varias bibliografías muy importantes que yo desconocía, por supuesto, del mundo militar, ¿verdad? Manuales, por ejemplo, de liderazgo del ejército de los Estados Unidos, él usa para hacer sus comparaciones. Y cuando asume justamente el general Rojas, dice que Estigarribia, en su mente de líder, que él no tenía ninguna intención de desacreditar a su superior. Y eso es algo muy importante dentro del debate histórico, porque nadie se salva de los dimes y diretes en la historia, ¿verdad? Pero nadie. Es muy importante aclarar esto, ¿verdad? Y dice, sin embargo, se encontraba en una situación única en la que debía prevalecer su cabal conocimiento de la situación, producido gracias a su erudición en las ciencias militares. Y esto es algo muy importante. Por eso es que justamente a los alumnos de la Academia Militar Francisco Solano López, a los señores militares que hacen el curso de SEME y sus paralelos en las otras armas, ¿verdad? Tienen que leer este libro, porque es un análisis puro militar. Es impresionante. A mí me va a servir mucho para poder aprender también a tener mi mirada sobre las estrategias justamente utilizadas, no solamente en la Guerra del Chaco, sino que esto puede ser aplicado en cualquier contexto bélico, ¿verdad? Así que gracias, General Rodríguez, por tu libro, ¿verdad? A mí, por lo menos, como investigadora, me sirve bastante. Bueno, estas cuestiones de estas maniobras o ataques envolventes, ¿cómo lo hacía para llegar a puntos, es decir, la estrategia de Estigarribia? ¿Cómo se hacía para que sus comandantes, que estaban a puntos así sumamente lejanos de donde él estaba, pudieran cumplir a cabalidad estas órdenes, y cómo podían cumplirse esto, a pesar de que nosotros estuvimos hablando la precariedad logística, el transporte, todo lo que tuvieron que sobrellevar en esta guerra? Sí, así mismo, así mismo. Por ejemplo, para lo que estamos acabando de mencionar y resaltar, como dice Querejazú Calvo, para la batalla de mayor repercusión, como él lo denomina, el apogeo de la tragedia. Sí. El Estigarribia, me estás preguntando cómo, y antes de eso hizo una reunión histórica en Garrapatal el 27 de octubre de 1934 entre
general Estigarribia, el coronel Carlos Fernández, comandante del primer cuerpo, el teniente coronel Eugenio Agaray, comandante de octava división, y concebir, planificar y ejecutar la batalla del Carmen. Se trataba de encerrar el núcleo del enemigo emplazada en la zona de El Carmen en un gigantesco triángulo. Imagínense, cuya base sería formada por la primera división, eso se llama en táctica el amarre al enemigo. Napoleón decía que con el primer tiro de cañón empezó la táctica. Entonces, la primera división amarre al enemigo. Por el lado norte, la octava división a cargo del general del coronel, en ese momento, teniente coronel Eugenio Agaray, y al sur la octava división Aristides Rida Ortellado. Esto sería tácticamente factible siempre que los huecos que se suponían existían en los dos flancos de las fuerzas bolivianas permitiesen la maniobra de nuestras dos columnas del norte y sur. Nosotros tenemos un mapa de eso que yo pasé. Sí, vamos a ver si podemos encontrar dentro de esas fotografías, sí, ¿verdad? Bueno, la exploración del ala sur fue confiada a una patrulla integrada por 20 soldados al mando del teniente de reserva Jerónimo Vidal y secundado por el teniente Julio Pedroso y Óscar Jiménez. Estos pertenecían a la patrulla del RI-10 Sauce, o sea, acá menciona de qué unidad era, RI 1-2 de mayo. Sí. El ala norte fue confiada a la patrulla del teniente de reserva Cecilio Escobar. La misión concreta de las dos patrullas, además de la exploración de la zona, era trazar el itinerario de la futura marcha. Visión del campo de batalla. Estigarribia tenía visión del campo. Mira que capitán, yo te quiero hacer otra pregunta, para que cierres eso, ¿verdad? Porque tengo otra pregunta. Itinerario, sí. Además de la exploración de la zona, era trazar el itinerario de la futura marcha. Para ello debía tomar precauciones extraordinarias para no ser sorprendidos, observar y oír lo necesario, sin ser vistos ni oídos, llegar a la meta que se le había señalado y regresar trayendo los datos y las informaciones que se le había pedido. Muy interesante, capitán, todo lo que nos estás contando, ¿verdad? Pero justamente esos factores, vamos a decir, hay que analizarlos, ¿verdad? Con mucho detenimiento, ¿verdad? Estamos a la hora de las 18:47, pero demasiado te quiero hacer una pregunta, capitán. Sí. Demasiado te quiero hacer, pero antes de pasar a la pregunta, dice, buenas tardes, señora, siempre le escuchamos a ella, ya saben cómo escribirme. En la guardia de la Escuela de Capitanes. Quiero participar del sorteo. Soy el capitán Eladion Paredes. Querido capitán, ¿cómo está? Muchísimas gracias a los señores capitanes que siempre están escuchando el estridor de las armas, ¿verdad? Se aprende mucho. Sí, dice, buenas noches, mi humilde aporte. Se estudian en academias militares y extranjeras. Eduardo González, saludos querido Eduardo, dice buenas noches, soy el mayor de infantería Cristian Escobar, mi saludo respetuoso para usted, excelente libro, tienen que tener, señores militares, este libro, no sé, yo de civil estoy aprendiendo un montón, imagínense ustedes todo el conocimiento que van a poder interiorizar sobre un líder estratégico, que es cierto lo que me escribieron, estudiado en todas partes, ¿verdad? Bueno, ahí va mi pregunta, y yo sé que es complicado, pero brevemente, capitán, porque acá tengo preguntas para vos de la audiencia también. Sí. ¿Qué pasó en la batalla de Stronghead, en Cañada Esperanza? ¿Verdad? Por supuesto, aquí el general Rodríguez nos cuenta sobre la maniobra concebida por Estigarribia, lo difícil que se tornó para nuestro ejército. Sí, aquí está. Muchísimas gracias, Jordan, querido. ¿Verdad? Lo que consideró en los primeros días de marzo, la concentración boliviana, la operación, la incertidumbre de los comandantes tácticos. Imagínense la descripción puntillosa que hace el general para ubicarnos en Cañada Esperanza. Sí. Sí, ¿qué pasó ahí? Bueno,
lo que Cañada Estronje, Quereja Calvo dice que Cañada Estronje es la batalla. Lo que pasó ahí es que esa es la única derrota del ejército paraguayo en la guerra del Chaco, propiamente dicha. Es la única derrota donde tuvimos dos envolvimientos. Se le dejó avanzar al ejército, a la primera división a la primera división se le dejó avanzar avanzar, sí. Y posteriormente los bolivianos planificaron ese avance para encerrarlo en una tenaza, como en dos pinzas por el norte y por el sur, encerrarlo en doble envolvimiento. En Cañada Estronje, como dije, es la única derrota del Paraguay y donde se cayeron prisioneros más de 1.500 soldados. Pero también al mismo tiempo permitió, mediante la heroica de la heroica resistencia del batallón de Estigarribia, eso distrajo mucho a las tropas bolivianas, al ejército boliviano. Pensaban de que ahí estaba el núcleo principal de resistencia, y ese no era el núcleo de Joel Estigarribia. Y ese no era principalmente el núcleo, era un batallón de 200, 300 hombres, pero resistieron 5 días hasta lo máximo. Resistieron, y eso dio lugar a que escaparan también 2 o 3 regimientos de infantería paraguaya, ¿verdad? Pero eso fue una derrota donde cayeron más de 1.500 prisioneros, entre ellos Joel Estigarribia, ¿verdad?, que es el héroe de la batalla de Estronje, que se le menciona por la resistencia, porque distrajo a las fuerzas bolivianas. Creyeron que ahí estaba el núcleo principal de resistencia, sin embargo era otro lado, y lograron romper una parte y escapar mucha gente, 2 o 3 regimientos al mismo tiempo, porque ahí Estigarribia ahí consiguió un plan de ir al ataque a fondo, ¿verdad? Y no le salió eso. Importantísimo tu acotaciones, capitán. Eso pasó en el mes de mayo de 1934. Imagínate que como este libro, ¿verdad? Por la gente me está preguntando dónde conseguir. Antes de terminar el programa, voy a dar el número de teléfono de la imprenta, ¿verdad? Porque obviamente no voy a tener para todos los oyentes, que son muchísimos, ¿verdad? Pero es un libro que trata sobre el liderazgo. Esto que estuvo explicándonos aquí el capitán, se refuerza, ¿verdad?, que justamente dice que el mariscal Estigarribia, continuó citándole al general Manuel Rodríguez, dice, no había perdido su ímpetu guerrero, dice, y esta derrota no hizo mella en su espíritu militar. Es por ello que realizó visitas periódicas a sus comandos, de modo a poder influenciar positivamente en ellos para iniciar nuevamente las operaciones. Nuevas misiones. Es decir, ante esto, ¿verdad? Él no se amedrentó, no se puso cabizbajo, sino salió a relucir lo que es su liderazgo militar a pesar de las circunstancias. Sí, así mismo es. Debemos de señalar que toda misión es tarea más propósito. Toda misión está constituida por la tarea más el propósito. Y también está constituido por la misión, comprende también los medios, los operadores y los procedimientos, dice. Todo eso Estigarribia tenía en cuenta, los medios, los operadores y el procedimiento. Bueno, capitán, nuestro programa da para muchos otros programas más, para reunirnos y seguir hablando. Y el libro justamente del general de ejército Manuel Rodríguez Sosa es para analizarlo en varios programas, ¿verdad? Porque los datos, desde el enfoque del liderazgo militar, organizacional, un liderazgo
como corresponde en una guerra, es muy amplio, ¿verdad? Entonces dice, otro mensajito que quiero leer, dice: muy buenas noches, profesora Noelia Quintana, soy el mayor de artillería, Honorio Aguilera, enmarcado en esta tarde rutilante de patriotismo. Cabe resaltar que el teniente coronel José Félix Estigarribia, ya egresado de una escuela de Estado Mayor, concebía sus maniobras desde sus propias vivencias de experiencia de la Revolución de 1921. Realmente desde el general Rodríguez, inclusive nos habla antes, ¿verdad? 1911 aproximadamente, sí. Lo sitúa, ¿verdad? Para hacer una corrección aquí al mayor, ¿verdad? Por eso yo digo, todos los militares tienen que leer este libro, ¿verdad? El Paraguay no contaba con los medios de personal armamentístico, pero la ventaja justamente estaba sustancializada, etcétera. Gracias, querido mayor, saludos cordiales, ¿verdad? Justamente nos está escribiendo en esta tarde, dando también su opinión. Bueno, vamos a tener que hacer el esfuerzo, capitán, de concluir esto. Sí, ¿verdad? Así mismo. Tenemos, a ver cuántos minutitos tenemos, porque tengo que decir el nombre del ganador. Tenemos 3 minutos, capitán, para que nos pueda dar una conclusión. Me gustaría que hagas un énfasis en lo que vos como militar percibís, lo que es un liderazgo militar, lo que fue el liderazgo de Estigarribia, sus enseñanzas y su conducción y las enseñanzas, por supuesto, para todos, no solamente militares de carrera, ¿verdad?, sino para toda la población paraguaya en sí, ¿verdad? Porque un buen liderazgo trasciende, vamos a decir, la profesión, va mucho más allá, ¿verdad? Perfecto, así es. Bueno, como conclusión de esto, yo tengo escrito sobre la guerra del Chaco, que estamos mencionando, que el Paraguay en la guerra del Chaco ganó mucho en realidad. No todo lo que le correspondía en justicia, por sobre todo se consolidó un territorio que no habíamos ocupado. Nuestro límite antes de la guerra llegaba a la línea de Pitiantuta, Toledo, Boquerón, como yo estaba mencionando. Bolivia ha sido desplazada del territorio que pretendía. Eso tenemos que tener muy en cuenta para analizarlo. Política, tanto política, diplomática o militarmente. Bolivia ha sido desplazada del territorio que pretendía. Se recuperó, como dije recién, 136.000 kilómetros cuadrados. La aceptación del fallo y los tratados por parte del Paraguay significó la cesión de 33.000 kilómetros. Hemos cedido, pero en la diplomacia es el arte y la ciencia, también dijimos en este programa, la diplomacia es el arte y la ciencia de conciliar intereses. Entonces, la aceptación del fallo por parte del Paraguay significó la cesión, pero aparte Bolivia entregó todo el territorio que pretendía, que es 136.000, y los puertos, no hablemos de los puertos sobre el río Paraguay, que también pretendía. Reflexiones finales. Reflexión final. Reflexiones finales. La historia está sometida a la memoria, que la orienta hacia interpretaciones diferentes, asociadas y deslindadas. Entonces, la historia está sometida a la memoria. La memoria tiene una deuda con las interpretaciones de la historia. La historia, estimados radio escucha y televidentes, lo que pretende es recobrar, exhumar muchas cosas que hemos perdido y olvidado en el camino. Y debe servir no solo para registrar, anotar, sino como términos referenciales. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, querido capitán, por tu tiempo, por estar siempre compartiendo tus investigaciones con nosotros. Y me emocionó este último mensaje. Me dice: buenas tardes, profesora, qué programón. No soy capitán ni nada del ejército, pero soy jefa de familia. Provengo por parte de mi padre de 4 excombatientes del Chaco y gracias a Dios todos regresaron. Y por parte de mi madre, un tío que también volvió en honor a ellos. Pero a pesar de mi hermana, que no pude escuchar el inicio, dice: yo cada sábado te escucho. Muchas gracias por este gran programa. Excelente, excelente programa.
Y dice, ¿verdad? Que, bueno, muchísima gente más. Es impresionante, ¿verdad? Bueno, voy a dar el nombre del ganador. Fátima Bergman 943. Fátima querida, ganaste el libro. Le comento a la audiencia del Estridor de las Armas, todos los sábados voy a estar sorteando este libro. Es decir, entonces participen, que en algún momento van a poder ganar si la suerte les sonríe, pero también pueden llamar al 0986 86 38 78, que es la editorial BLM Ediciones. Yo creo que ahí van a poder conseguir este libro, ¿verdad? 0986 86 38 78, y yo voy a estar sorteando. Tengo 5 libros para ustedes, señoras y señores, 5 libros, pero obviamente no voy a, como buen comandante del programa, no voy a poner todo mi artillería en una sola vez, voy a usar varias veces, ¿verdad? Es lo que aprendí del libro. Y en diferentes frentes. En diferentes frentes del liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia, escrito por el señor comandante del Ejército Paraguayo, general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, quien agradezco muchísimo, ¿verdad? Que haya acercado su libro y sus materiales para que nosotros podamos aprender un poco más sobre la conducción del gran mariscal de la victoria, José Félix Estigarribia. Muchas gracias, general. Saludos cordiales a todos los componentes del Ejército Paraguayo, a todas las Fuerzas Armadas, y realmente nuestra historia nos llena de orgullo y de patriotismo. Gracias, capitán. Muy buenas tardes y nos encontramos el próximo sábado. Hasta luego. Esto fue El Estridor de las Armas.